Ella se despertó un día y ya no estabas ahí. No físicamente, eso hacía tiempo ya. Pero mentalmente, emocionalmente, te habías ido de verdad. Y fue ahí cuando el infierno comenzó. Porque el dolor real no viene de la ausencia. Viene de la indiferencia. Viene de mirar el celular y percatarse de que ya no mandas ese mensaje. Viene de acechar tus redes y ver que estás bien, feliz, viviendo, sin ella. Y en ese momento, algo dentro de ella se despedaza. El ego, la ilusión de control, la certeza de que siempre habría una puerta abierta esperándote. Ahora no la hay. ¿Y la rabia? La rabia llega en olas. Rabia contra ti por haber desistido, rabia contra ella por haberte dejado desistir, rabia del tiempo que no regresa, rabia del dolor que ella misma sembró. Pero junto con la rabia, nace algo inesperado, esperanza. La esperanza desesperada de que todavía exista una grieta, un resquicio, una chance microscópica de que mires hacia atrás. Porque ahora ella sabe, eras raro. Y ella fue idiota. Y esa combinación explosiva de caos emocional se traduce en sentimientos devastadores que ella siente cuando finalmente se percata de que te perdió. Y es justamente sobre eso que vamos a hablar ahora, los 16 sentimientos de una mujer cuando se da cuenta de que te perdió para siempre. A partir de ahora, escucharás todo aquello que los medios te ocultan, la verdad escondida que muchos temen hablar abiertamente. Por eso, suscríbete al canal inmediatamente, activa la campanilla, deja tu like y comenta de qué ciudad nos estás viendo, para que el algoritmo empuje este video hacia más hombres que están ciegos ante la realidad que te mostramos aquí. No sirve que te despiertes solo, necesitamos crear una red de hombres conscientes e informados. Ahora vamos a lo que realmente importa. Primer sentimiento, un vacío difícil de explicar. Existe un tipo de ausencia que no se manifiesta solamente por la falta física de alguien, sino por la constatación dolorosa de que un espacio emocional entero fue vaciado sin previo aviso. Ella se despierta a mitad de la noche con una sensación de incompletud que no puede nombrar, como si hubiera olvidado algo fundamental en algún lugar distante, pero sin recordar exactamente qué. Este vacío no grita, no explota en crisis dramáticas, susurra constantemente en los momentos más banales, cuando está lavando platos, manejando hacia el trabajo o viendo cualquier película. Es la percepción angustiante de que había algo sólido ahí, una presencia que funcionaba como ancla emocional, y ahora solo resta un hoyo de contornos indefinidos que nada parece llenar adecuadamente. Lo más perturbador de este sentimiento es justamente su naturaleza indefinible, la imposibilidad de explicar a las amigas o a sí misma qué exactamente está faltando. Porque no es solo tu persona la que desapareció, es toda una estructura de seguridad emocional que ella ni siquiera sabía que había construido alrededor de tu presencia. Ella intenta llenar este vacío con distracciones, con otras personas, con trabajo o viajes, pero nada encaja perfectamente en ese espacio que ocupabas. Es como intentar completar un rompecabezas con piezas de juegos diferentes. Por más que fuerce, por más que intente convencerse a sí misma de que está funcionando, algo permanece desplazado, extraño, inadecuado. La conciencia de este vacío se vuelve aún más dolorosa cuando ella percibe que no es resultado de una tragedia o de un evento dramático, sino de sus propias escolas y negligencias. No hay nadie a quien culpar excepto a sí misma, ninguna circunstancia externa que pueda cargar el peso de esta responsabilidad. Ella creó este vacío con sus propias manos, cavó este hoyo a través de indiferencias acumuladas, respuestas frías, prioridades distorsionadas. Y ahora este espacio hueco dentro de ella funciona como un recordatorio constante no solo de quien se fue, sino de quien se convirtió en el proceso, alguien capaz de desperdiciar algo valioso sin percatarse de su valor hasta que fuera demasiado tarde. Este vacío carga consigo una soledad específica que no puede ser aliviada por compañía, porque no se trata de la ausencia de personas alrededor, sino de la falta de esa conexión particular que ella tenía contigo. Es posible estar en una sala llena de gente riendo, conversando, divirtiéndose, y aún así sentir este hoyo pulsando en el pecho, esta conciencia aguda de que ninguna de estas presencias reemplaza a la que se fue. El vacío difícil de explicar es, al final de cuentas, la materialización emocional de un arrepentimiento profundo combinado con la imposibilidad de deshacer lo hecho, de recuperar lo que se perdió, de volver en el tiempo y hacer elecciones diferentes cuando todavía era posible. Si ya estás cansado de verla jugar, ignorarte y hacer lo que quiera con lo que sientes, llegó la hora de mostrar quién manda en el juego. Llegó la hora de hacer que ella te persiga y reconozca el valor que tienes. En el primer comentario fijado, dejo un manual con un paso a paso de cómo lograr que ella te persiga. Además, pasarás al siguiente nivel y te convertirás en tu mejor versión. Haz clic ahora
Segundo sentimiento, vergüenza por la forma en que actuaste con él. La vergüenza llega como una ola tardía, trayendo consigo la nitidez cruel de todos esos momentos en que lo trataste con desdén, indiferencia o desprecio disfrazado de desinterés casual. De repente, cada pequeña crueldad gana contornos nítidos en su memoria. Ese día en que intentaste compartir algo importante y ella apenas levantó los ojos del celular, esa vez en que planeaste algo especial y lo canceló a última hora por algo completamente trivial, todos esos momentos en que ofreciste cuidado genuino y ella respondió con frialdad calculada. Lo que antes parecía simplemente mantener la independencia o no entregarse demasiado ahora se revela por lo que realmente era: crueldad gratuita disfrazada de autopreservación, desrespeto enmascarado como personalidad fuerte. Esta vergüenza se intensifica cuando ella se acuerda de cómo permaneciste consistente incluso ante su inconstancia, cómo continuaste ofreciendo atención mientras ella distribuía migajas de afecto. Existe una humillación particular en reconocer que estabas siendo la mejor versión de ti mismo mientras ella ofrecía la peor versión de sí misma, que estabas construyendo mientras ella estaba destruyendo, que estabas sembrando mientras ella arrancaba las plantas sin ni siquiera percatarse. La desproporción entre lo que ofreciste y lo que ella retribuyó se vuelve gritante, y con ella viene una sensación de inadecuación moral difícil de soportar. El peso de esta vergüenza aumenta porque ella sabe que no puede simplemente pedir disculpas y esperar que todo se resuelva mágicamente. Algunas actitudes cargan consecuencias permanentes, algunos comportamientos rompen cosas que no pueden ser pegadas de nuevo. Ella se ve confrontada con la verdad incómoda de que fue injusta, mezquina, egoísta, y que ahora necesita cargar esta identidad como parte de quien es. No hay forma de simplemente borrar esa versión de sí misma, esa persona capaz de tratar a alguien bueno con desprecio, de jugar con sentimientos genuinos como si fueran desechables. Cuando ella se mira en el espejo, la vergüenza añade una capa de autodecepción que contamina toda su autoimagen. Porque no se trata solo de haberte perdido, sino de haber perdido el respeto por sí misma en el proceso. Ella se pregunta qué tipo de persona actúa de esa manera con alguien que solo ofreció cosas buenas, qué tipo de carácter realmente tiene si fue capaz de esas actitudes. Y la respuesta, cuando viene, trae consigo una crisis de identidad dolorosa. Tal vez no sea la persona increíble y especial que imaginaba ser, tal vez sea solo otra persona común e imperfecta que no supo reconocer y valorar algo raro cuando tuvo la oportunidad. Tercer sentimiento, sensación de estar sola, incluso rodeada de gente. La soledad que viene después de perder a alguien significativo no respeta la lógica de la presencia física. Ella puede estar en una fiesta llena, rodeada de amigos, riendo de chistes, participando en conversaciones animadas, y aún así sentir un aislamiento profundo e insuperable. Porque la soledad real no se trata de estar físicamente sola, sino de no tener a nadie que realmente te conozca, que entienda tus capas más profundas, que reconozca tus sutilezas sin necesidad de explicaciones elaboradas. Y eras tú esa persona, ese punto de conexión genuina en medio de una red de relaciones superficiales que ahora parecen aún más vacías por comparación. Esta sensación se manifiesta en los detalles cotidianos que nadie a su alrededor parece capaz de percibir o validar. Ella puede estar contando sobre algo que pasó en el trabajo y, a mitad de la historia, darse cuenta de que está narrando para personas que nunca van a entender completamente el contexto porque no conocen las capas anteriores de su vida, no saben de tus sueños abandonados, no perciben las pequeñas victorias que significan batallas internas vencidas. Contigo, no era necesario contextualizar todo, había una continuidad narrativa, un histórico compartido que hacía cada nueva experiencia parte de una historia mayor. Ahora, cada experiencia existe aislada, desconectada, como episodios aleatorios sin una temporada completa que les dé sentido. Lo más angustioso es percatarse de que ninguna de las personas alrededor parece notar su profunda soledad. Ven a alguien sociable, activa, presente, e interpretan esto como evidencia de que está bien, de que superó, de que siguió adelante. Pero por debajo de esta performance social existe un desierto emocional donde ella vaga sin encontrar el oasis de conexión genuina que representabas. Ella puede recibir mensajes de docenas de personas diariamente y aún así sentirse fundamentalmente no vista, no escuchada, no comprendida, porque ninguna de esas personas te mira con esa atención particular que tenías, esa capacidad de leer entre líneas, de percibir lo que no se decía. Esta soledad paradójica en medio de la compañía constante se transforma en una forma particular de exilio emocional. Ella se siente como una extranjera en su propio círculo social, alguien que habla el idioma pero no logra realmente comunicarse, que está presente físicamente pero ausente emocionalmente. Y lo más cruel es saber que esta sensación podría ser diferente, que había un antídoto para esta soledad y ella lo dejó escapar por pura negligencia.
La multitud alrededor solo hace más obvia la ausencia específica de ti, como un ruido blanco que destaca el silencio de una frecuencia particular que no puede ser sintonizada más. Cuarto sentimiento, nostalgia de los detalles que ignoraba. La nostalgia que surge no es de esos grandes gestos románticos que marcan relaciones en las películas, sino de los micromomentos que ella consideraba demasiado triviales para merecer atención en la época. Ahora ella se sorprende pensando en esa manera específica en que ataba los tenis, en tu risa genuina cuando algo realmente te divertía, tan diferente de la risa social pulida, en el hábito que tenías de rasguñarte la nuca cuando estabas pensando en algo serio. Son estos fragmentos minúsculos que invaden su mente en los momentos más inesperados, trayendo una melancolía aguda justamente porque ella sabe que nunca valoró adecuadamente estas particularidades mientras aún podía presenciarlas. Ella extraña las rutinas compartidas que despreciaba como monótonas, ese desayuno de domingo que sucedía siempre de la misma manera, la forma en que comentaba sobre el episodio de la serie que estaban viendo, el ritual de conversar sobre el día antes de dormir. En la época, todo esto parecía aburrido, común de más, indigno de celebración. Ahora, estas rutinas adquieren un brillo nostálgico justamente por representar una estabilidad emocional que ella no supo reconocer como valiosa. La previsibilidad que criticaba se revela como consistencia, la repetición que la irritaba se muestra como compromiso, la simplicidad que despreciaba se transforma en autenticidad. Lo que más duele es la conciencia de que ella estaba presente físicamente durante todos esos momentos, pero mentalmente ausente, emocionalmente desconectada. Ella ve ahora que estaba desperdiciando oportunidades diarias de construir memorias significativas, de percibir los matices de tu personalidad, de valorar los pequeños gestos de cuidado que ofrecías naturalmente. Había ahí un tesoro siendo ofrecido en dosis homeopáticas diarias, y ella ignoró todo por estar constantemente mirando hacia el horizonte buscando algo más emocionante, más dramático, más digno de su atención limitada. Esta nostalgia de los detalles ignorados carga una capa adicional de tormento porque ella sabe que muchos de esos momentos fueron definitivamente perdidos, no hay fotos, no hay registros, solo memorias fragmentadas que ella no se tomó la molestia de grabar adecuadamente en la época. Y ahora, cuando intenta reconstruir tu imagen completa en la memoria, encuentra vacíos frustrantes, espacios en blanco donde debería haber claridad. La nostalgia se mezcla con una forma específica de lamento, no solo por haberte perdido, sino por nunca haberte prestado la atención completa que merecías mientras todavía estabas ahí, ofreciendo diariamente estos pequeños tesoros que ella solo aprendió a valorar por la ausencia. Quinto sentimiento, inseguridad profunda. La pérdida de ti detonó una crisis de confianza que contamina todas las áreas de su vida. De repente, ella cuestiona su propio juicio de forma fundamental. Si fue capaz de no reconocer tu valor cuando estaba bien frente a ella, ¿qué otras cosas importantes se está perdiendo? Si desperdició algo tan genuino por pura ceguera emocional, ¿qué garantiza que no está cometiendo errores en todo lo demás? Esta inseguridad no se limita a la esfera romántica, se esparce como una mancha, haciendo que ella dude de sus decisiones profesionales, de sus amistades, de sus planes futuros. Si erró tan grotescamente en algo tan importante, ¿qué garantiza que no está errando en todo más? Existe también una inseguridad específica sobre su propia capacidad de ser amada o de sostener una relación saludable. Ella se pregunta si hay algo fundamentalmente roto en ella, alguna falla de carácter o defecto emocional que la condena a repetir los mismos patrones destructivos eternamente. ¿Por qué solo logró valorarte después de perderte? ¿Por qué sabotea las cosas buenas antes de que puedan realmente florecer? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la ausencia de respuestas alimenta una espiral de autoduda que la corroa por dentro. Tal vez ella sea simplemente incapaz de reconocer y cultivar amor verdadero cuando aparece. La inseguridad se intensifica cuando ella observa a otras personas en relaciones estables y aparentemente felices. De repente, parece que todos alrededor poseen algún manual secreto sobre cómo mantener a alguien bueno, cómo nutrir conexiones saludables, cómo no destruir algo valioso con las propias manos. Y ella está fuera de ese conocimiento, atrapada en un ciclo de autosabotaje que no logra romper. Cada pareja feliz que encuentra funciona como un espejo cruel reflejando su propia incapacidad, su propio fracaso en hacer funcionar cuando tuvo todas las condiciones necesarias para el éxito. Esta inseguridad también se manifiesta como un miedo paralizante del futuro. Ella teme que, incluso si logra comenzar de nuevo con alguien más, vaya a repetir los mismos errores, actúe con la misma negligencia, desperdicie otra oportunidad. O peor, que nunca más encuentre a alguien que te mire con ese tipo de admiración genuina y desinteresada que tenías, y que ella destruyó sistemáticamente hasta no quedar nada.
La inseguridad profunda es la conciencia angustiante de que tal vez haya desperdiciado su única oportunidad real de felicidad, y que lo que viene después será siempre una versión inferior, una imitación pálida de lo que podría haber sido si ella hubiera sido capaz de estar a la altura de lo que le fue ofrecido. Sexto sentimiento, ganas de mandarte un mensaje, pero el orgullo bloqueando. Existe una guerra silenciosa sucediendo dentro de ella entre el impulso de buscarte y la necesidad de preservar lo que queda de su dignidad. Ella agarra el celular docenas de veces por día, escribe y borra mensajes enteros, ensaya conversaciones imaginarias donde logra explicar todo perfectamente, donde entiendes y perdonas y todo vuelve a ser como antes. Pero entonces el orgullo interviene con su lógica implacable. Te fuiste por una razón, tomaste la decisión de irte, pusiste un punto final después de incontables oportunidades ofrecidas y desperdiciadas. ¿Cuál es el sentido de arrastrarse de vuelta ahora? ¿Qué garantiza que todavía te importa o que simplemente no vas a ignorar el mensaje? Esta tensión entre el deseo de contacto y el miedo al rechazo crea una parálisis emocional torturante. Cada día que pasa sin hablar contigo hace el mensaje más difícil de enviar, porque ¿cómo explicar semanas o meses de silencio? ¿Cómo iniciar una conversación después de tanto tiempo sin parecer desesperada o manipuladora? El orgullo susurra que debería ser tú el único en dar el primer paso. Después de todo fuiste tú quien se fue, tú quien desistió. Pero una voz más honesta en el fondo de ella sabe que fue ella quien te empujó para afuera, que fue ella quien hizo imposible continuar, que esta lógica de quien se fue tiene que volver es solo otra forma de huir de la responsabilidad. Hay momentos de debilidad donde ella está cerca de quebrarse, donde escribe hola, ¿cómo estás? Y se queda con el dedo flotando sobre el botón de enviar por minutos eternos antes de borrar todo en un último resquicio de autocontrol. Otras veces escribe textos largos explicando todo, pidiendo disculpas, exponiendo su vulnerabilidad, pero nunca envía, lo guarda en borrador como un testimonio privado de sentimientos que no tiene coraje de expresar públicamente. Es un tipo peculiar de cobardía disfrazada de fuerza, una forma de continuar protegiéndose incluso cuando la protección ya no tiene sentido. El orgullo, al final de cuentas, es solo miedo vestido con ropas más elegantes. Es el terror de exponerse completamente y ser rechazada, de admitir que estabas equivocada y escuchar que es demasiado tarde, de rogar por otra oportunidad y descubrir que ya avanzaste de verdad. Entonces ella queda atrapada en este limbo autoimputado, queriendo desesperadamente alcanzarte pero negándose a tragarse el orgullo, sufriendo con tu ausencia pero incapaz de hacer lo que sería necesario para remediar la situación. Y cada día en este impas hace la distancia entre ustedes más insalvable, transformando lo que podría resolverse con un mensaje honesto en un abismo que parece imposible de cruzar. Séptimo sentimiento, rabia porque no insististe más. Existe una irracionalidad reconfortante en dirigir parte de la culpa hacia ti, en transformar su arrepentimiento en indignación por tu ausencia de persistencia. Ella siente rabia porque aceptaste la derrota muy fácilmente, porque no luchaste más, porque no insististe después de esa última discusión. Una parte de ella, injusta, egoísta, pero insistente, cree que, si realmente la amaras, habrías continuado intentando indefinidamente, habrías soportado todos los rechazos, habrías esperado pacientemente hasta que estuviera lista para valorarte. El hecho de que te haya ido es interpretado no como autopreservación saludable, sino como evidencia de que tal vez tu amor nunca fue tan profundo como ella pensaba. Esta rabia funciona como un mecanismo de defensa psicológica que la protege de confrontar plenamente su propia responsabilidad. Es más fácil estar irritada contigo por desistir que admitir que no desististe, simplemente dejaste de aceptar migajas después de ofrecer comidas completas por demasiado tiempo. Es más cómodo creer que fallaste en ser suficientemente persistente que reconocer que ella falló en ser mínimamente receptiva. La rabia crea una narrativa alternativa donde ambos son culpables, donde también cometiste errores, donde ella no necesita cargar el peso total de la responsabilidad sola. Pero incluso mientras cultiva esta rabia, una parte más honesta de ella reconoce su injusticia fundamental. Ella sabe, en algún nivel, que está siendo absurda al esperar que continuaras ofreciéndote a alguien que consistentemente te rechazaba, que pedía que permanecieras en una dinámica emocionalmente abusiva solo para satisfacer su necesidad de validación. Nadie debería tener que probar su amor a través de autoflagelación emocional continua. Pero reconocer esta verdad significaría abandonar la rabia, y sin la rabia solo queda el dolor puro de haber perdido algo por culpa propia. La rabia también se alimenta de una fantasía romántica distorsionada donde amor verdadero significa persecución incansable, donde la pareja ideal nunca desiste sin importar cuánto abuso sufra, donde las grandes historias de amor se construyen sobre la persistencia obsesiva de alguien que simplemente se rehúsa a aceptar no como respuesta.
Esta narrativa romántica tóxica le impide ver que lo que hiciste, establecer límites, preservar tu propia salud emocional, alejarte cuando quedó claro que no eras valorado, fue en realidad la actitud más madura y saludable posible. Pero admitir esto significaría admirarte aún más, y admirarte más haría la pérdida aún más dolorosa. Entonces la rabia persiste como último refugio contra la verdad insoportable de su propia culpabilidad. Octavo sentimiento, ganas de probarte para ver si todavía sientes algo. Surge en ella una compulsión casi irresistible de descubrir si todavía piensas en ella, si todavía te importa, si habría alguna posibilidad de recomienzo. Pero en lugar de preguntar directamente, ella orquesta pequeñas pruebas indirectas. Publicar una foto en historias específicamente para ver si vas a verla, dar like accidentalmente de propósito a algo tuyo en las redes sociales, aparecer en lugares que sabe que frecuentas, mandar mensajes ambiguos que no dicen nada pero esperan provocar alguna reacción. Son juegos psicológicos que ella reconoce como inmaduros incluso mientras los ejecuta, pero la necesidad de saber supera la vergüenza de recurrir a estas tácticas adolescentes. Estas pruebas funcionan como una forma de buscar validación sin arriesgar rechazo directo. Si respondes, si demuestras algún interés, ella puede interpretar esto como evidencia de que la puerta todavía está abierta, de que tal vez no sea demasiado tarde. Pero si ignoras, ella puede consolarse diciendo que fue solo una prueba, que no fue nada serio, que no puso realmente su corazón en juego. Es una estrategia emocionalmente cobarde que permite investigar tus sentimientos sin asumir el riesgo de la vulnerabilidad total, sin necesidad de decir explícitamente cometí un error, te quiero de vuelta, todavía me quieres. El problema con estas pruebas es que nunca proporcionan las respuestas definitivas que ella busca. ¿Viste la historia? Tal vez es solo hábito, tal vez ves todas automáticamente. ¿Respondiste al mensaje casual? Tal vez es solo educación, no necesariamente interés romántico. Cada pequeña interacción puede interpretarse de múltiples formas, dejándola aún más confundida y ansiosa que antes. Y peor, ella sabe que si te percatas de que estás siendo probada, puedes alejarte aún más, irritado con la manipulación o simplemente desinteresado en participar en estos juegos emocionales. Existe también una crueldad inherente en estas pruebas, porque si realmente todavía te importas, cada uno de estos contactos superficiales debe funcionar como una tortura, un recordatorio de lo que tenían, una esperanza encendida solo para ser apagada de nuevo, una reapertura de heridas que estaban comenzando a cicatrizar. Pero ella está tan enfocada en su propio dolor e incertidumbre que apenas logra considerar lo que estos juegos pueden estar haciendo contigo. La gana de probar, de investigar, de mantener algún tipo de conexión incluso si es tóxica y superficial supera cualquier consideración por tu bienestar emocional o la dignidad de ambos. Noveno sentimiento, confusión sobre sus propios sentimientos. Ella se encuentra perdida en un laberinto emocional donde no logra distinguir con claridad lo que realmente siente. ¿Te extraña específicamente o solo la idea de tener a alguien? ¿Te quiere de vuelta o simplemente no soporta haber perdido? ¿Está enamorada o solo apegada a la posibilidad de redención? Las preguntas se multiplican sin respuestas claras, creando una niebla de incertidumbre que le impide tomar cualquier decisión definitiva. Esta confusión es particularmente frustrante porque ella solía considerarse alguien que entendía bien sus propias emociones, pero ahora ni eso parece verdad. Hay días en que tienes certeza absoluta de que eras la persona correcta y que cometió el error de la vida al dejarte ir. En esos días, la nostalgia es tan intensa que llega a ser física, un dolor en el pecho que no pasa, una ansiedad constante que colorea todo con tonos de arrepentimiento. Pero luego vienen otros días en que se convence a sí misma de que está solo romantizando el pasado, que si volvieran los mismos problemas resurgirían, que tal vez sean fundamentalmente incompatibles y ella está solo idealizándote porque no puede tenerte más. Esta oscilación entre certeza y duda, entre deseo intenso y cuestionamiento escéptico, la deja emocionalmente exhausta. La confusión se profundiza cuando ella intenta separar que son sentimientos genuinos y que es solo ego herido. Parte del dolor de haberte perdido viene del golpe a la autoestima. Ella no está acostumbrada a ser dejada, siempre fue ella quien controlaba la dinámica, quien decidía cuándo comenzar y cuándo terminar. Tener a alguien eligiendo activamente alejarse de ella sacude su autoimagen de forma fundamental. Entonces se pregunta, ¿cuánto de su deseo de recuperarte es amor verdadero y cuánto es solo la incapacidad de lidiar con el rechazo, con la idea de que alguien decidió que ella no valía más el esfuerzo? Esta confusión sobre sus propios sentimientos la paraliza completamente. No logra seguir adelante de verdad porque parte de ella todavía está atrapada en ti, pero tampoco logra buscarte porque no tiene certeza de que lo que siente justifique la humillación de admitir que estaba equivocada.
Queda suspendida entre dos estados, incapaz de comprometerse plenamente con cualquier dirección, viendo su propia vida suceder en cámara lenta mientras espera por alguna claridad emocional que se rehúsa a llegar. Y cuanto más tiempo pasa en esta indecisión, más se siente distante de sí misma, como si hubiera perdido no solo a ti, sino también el contacto con su propia brújula emocional. 10º sentimiento, percepción de que perdió a un hombre excepcional. Poco a poco, a través de comparaciones inevitables con otras personas y otras experiencias, ella va entendiendo lo poco común que eras. No de una forma exagerada o fantasiosa, sino en aspectos concretos y medibles. Eras consistente cuando otros son volubles, estabas presente cuando otros son distantes, demostrabas interés genuino cuando otros fingen solo para conseguir lo que quieren. Cada nueva interacción con parejas potenciales solo subraya lo que tenías de especial, y lo ciega que fue al despreciar cualidades que ahora reconoce como rarísimas. No eras perfecto, pero eras real, y esa autenticidad se revela como infinitamente más valiosa que cualquier defecto superficial que ella solía señalar. Ella se da cuenta también de que estabas invertido emocionalmente de una forma que se ha vuelto extremadamente rara. No estabas solo pasando el rato con ella o manteniendo tus opciones abiertas, estabas genuinamente construyendo algo, planeando un futuro, incluyéndola en tu visión de vida. Mientras otros hombres que conoce ahora parecen estar eternamente pasándola bien sin ninguna intención de profundizar, tú ofrecías estabilidad sin exigir nada a cambio más allá de una reciprocidad básica. Y ella respondió a esa oferta generosa con indiferencia, como si aquello fuera común, como si pudiera encontrarlo fácilmente de nuevo. La conciencia de esta rareza trae una capa adicional de arrepentimiento porque sabe que no es solo una cuestión de haberte perdido a ti específicamente, sino de haber perdido algo que quizás nunca más encuentre. No porque seas insustituible en el sentido romántico exagerado, sino porque los hombres con ese conjunto específico de cualidades, emocionalmente disponibles, comunicativos, constantes, genuinamente interesados en construir algo serio, son estadísticamente escasos, especialmente cuando añades química, compatibilidad y el timing correcto a la ecuación. Y ella tenía todo eso alineado perfectamente y lo tiró por la borda con ambas manos. Esta percepción tardía de tu valor transforma el arrepentimiento en algo casi existencial. No es solo perdí a una buena persona, sino perdí tal vez mi mejor oportunidad de construir el tipo de relación que siempre dije querer. Se ve confrontada con el reconocimiento doloroso de que la vida no ofrece oportunidades ilimitadas, que algunas cosas realmente llegan solo una vez, y que ella usó su única oportunidad con un hombre excepcional para practicar todos sus peores hábitos emocionales, todas sus inseguridades y autosabotajes, como si hubiera un suministro infinito de personas así esperando en la fila. Y ahora, con la claridad cruel de la retrospectiva, entiende que desperdició algo precioso que la mayoría de la gente pasa la vida entera buscando sin encontrar. Un 10º sentimiento, sensación de fracaso afectivo. Cuando finalmente absorbe la dimensión de lo que perdió, una sensación aplastante de fracaso afectivo se apodera de todo su ser. No se trata solo de la pérdida de una relación, sino de la conciencia perturbadora de que ella misma fue la arquitecta de su propia ruina emocional. Esta percepción corroe su autoestima de manera silenciosa e implacable, haciéndola cuestionar su capacidad de construir algo verdadero y duradero con alguien. Es como si un espejo cruel fuera colocado frente a ella, reflejando no la imagen que le gustaría ver, sino la realidad desnuda de sus elecciones equivocadas. Cada decisión precipitada, cada palabra mal dicha, cada momento en que priorizó el ego en lugar de la conexión genuina ahora regresa como un fantasma acusador que no permite el olvido ni la paz. Este sentimiento de fracaso se intensifica cuando compara lo que tenía contigo con el vacío que ahora llena sus días. La diferencia entre el antes y el después es tan gritante que se vuelve imposible ignorar su responsabilidad en esta transformación dolorosa. Se ve atrapada en un ciclo de autocrítica devastadora, rumiando sobre cómo logró arruinar algo que funcionaba, algo que la hacía sentirse especial y comprendida. La sensación es similar a la de un estudiante que tuvo todas las respuestas en la mano y aún así reprobó el examen más importante de su vida. Solo que, en este caso, no hay segunda oportunidad, no hay examen de recuperación, no hay profesor comprensivo ofreciendo una oportunidad extra. Lo que se perdió permanece perdido, y esa irreversibilidad amplifica exponencialmente el sentimiento de haber fallado donde más importaba. Poco a poco, este fracaso afectivo comienza a contaminar otras áreas de su vida, creando una narrativa interna destructiva sobre su capacidad de ser amada y de amar correctamente. Pasa a verse como alguien fundamentalmente incapaz de preservar lo que es bueno, una especie de Midas al revés que transforma oro en cenizas con su toque descuidado. Este pensamiento se infiltra en sus interacciones sociales, en su postura profesional,
en momentos de soledad nocturna donde la mente no encuentra descanso. La sensación de haber fallado en algo tan humano y esencial como mantener una conexión amorosa sana la hace cuestionar su propio valor como persona. Es una herida que no cicatriza fácilmente porque ella misma continúa hurgando, recordando, reviviendo los momentos decisivos donde podría haber elegido diferente pero no lo hizo. El peso de este fracaso se vuelve aún más sofocante cuando se da cuenta de que no puede simplemente borrar o rehacer el pasado. No existen palabras mágicas que puedan deshacer el daño causado, no hay gesto grandioso que borre meses o años de negligencia emocional. Ella carga ahora una cicatriz invisible pero profundamente sentida, un recordatorio constante de que tuvo en las manos algo precioso y no supo preservarlo. Esta conciencia dolorosa la acompaña como una sombra persistente, transformándose en una lección cruel sobre la fragilidad de las conexiones humanas y sobre cómo el descuido emocional puede costar exactamente aquello que más deseamos mantener. El fracaso afectivo no es solo sobre perderte a ti, sino sobre perder la versión de ella misma que podría haber sido mejor, más consciente, más presente cuando todavía había tiempo. 12º sentimiento, deseo de probar que cambió. Una urgencia casi desesperada se apodera de ella, la necesidad visceral de demostrar que ya no es aquella persona que desperdició lo que tenían. Este deseo de probar su transformación consume sus pensamientos de manera obsesiva, como si pudiera de alguna forma reescribir la historia a través de evidencias concretas de cambio. Ensaya mentalmente conversaciones enteras donde explicaría con elocuencia y madurez todo lo que aprendió desde que te fuiste, como si las palabras correctas pudieran funcionar como una máquina del tiempo emocional. Hay una fantasía recurrente donde ella demuestra, de forma inequívoca, que finalmente entendió el valor de lo que tenía, que creció, evolucionó, maduró. Pero esa fantasía choca constantemente con la dura realidad. Tú ya no estás ahí para ser testigo de esa supuesta transformación, y tal vez ni te importe más presenciarla. Este impulso de probar su cambio la lleva a comportamientos que oscilan entre lo genuino y lo performativo. Puede empezar a publicar en redes sociales reflexiones profundas sobre relaciones, citas sobre valorar a las personas mientras están presentes, o incluso compartir logros personales que evidencian crecimiento emocional. Todo esto con la esperanza secreta de que tú veas, percibas, reconozcas que ella ya no es la misma. Existe también la tentación de usar amigos en común como mensajeros involuntarios de esta narrativa de transformación, esperando que comentarios casuales sobre cómo ella está diferente lleguen hasta tus oídos. El problema es que toda esa energía gastada en probar el cambio para un espectador ausente revela justamente lo contrario, que ella todavía está presa en el pasado, todavía orbitando alrededor de una validación que tú ya no tienes obligación de ofrecer. La ironía cruel de este sentimiento es que cualquier cambio genuino debería suceder para ella misma, no como una actuación destinada a reconquistar tu atención o aprobación. Pero en esta etapa emocional, ella todavía no logra separar completamente el deseo de evolucionar como persona del deseo de que tú reconozcas esa evolución. Hay una confusión entre crecimiento auténtico y teatro emocional, entre transformación real y manipulación sutil disfrazada de madurez. Puede que incluso esté cambiando de hecho, reflexionando, aprendiendo de los errores, pero el hecho de que ese cambio todavía esté tan ligado a tu percepción y validación indica que el proceso permanece incompleto. La verdadera transformación solo vendrá cuando ella logre ser diferente sin necesitar público, cuando los cambios sean para su propio bienestar y no como argumento en una negociación emocional que ya terminó. El deseo de probar que cambió también carga una dimensión de negociación implícita, casi infantil. Mira cómo soy diferente ahora, eso no cambia nada. Existe una expectativa mágica de que demostrar crecimiento personal sea suficiente para revertir la situación, como si las relaciones funcionaran en un sistema de créditos donde los cambios positivos restauran automáticamente lo que fue roto. Pero ella está aprendiendo, de la forma más dolorosa posible, que algunas puertas se cierran definitivamente, que algunas oportunidades no regresan incluso cuando nos volvemos dignos de ellas. El tiempo perdido no vuelve, la confianza rota no se reconstruye solo con promesas de ser mejor. Y tal vez el cambio más importante que ella necesite hacer sea justamente aceptar esa realidad, soltar la necesidad de probarte cualquier cosa y empezar a vivir genuinamente para sí misma, cargando las lecciones aprendidas no como moneda de cambio, sino como sabiduría duramente conquistada para relaciones futuras. 13º sentimiento, miedo a admitir que se equivocó. Un bloqueo psicológico poderoso impide que ella reconozca plenamente su responsabilidad en el fin de la relación. Admitir que se equivocó significaría desmontar toda la narrativa defensiva que construyó cuidadosamente para proteger su ego de la verdad incómoda. Existe un terror profundo de mirarse a sí misma sin filtros y encarar la realidad de que fue ella quien alejó a alguien a quien realmente le importaba.
Ese miedo se manifiesta en racionalizaciones elaboradas, en justificaciones que atribuyen el fracaso a circunstancias externas, al timing incorrecto, a diferencias incompatibles que en realidad nunca fueron tan significativas. Es más fácil culpar a la situación, al momento de la vida, incluso a ti por no haber luchado más, que enfrentar el espejo y decir en voz alta, yo lo arruiné todo. Porque admitir eso es reconocer una falla fundamental de carácter, una ceguera emocional que casi nadie quiere ver en sí mismo. Este miedo a admitir el error también está íntimamente conectado a cómo se ve y cómo quiere ser vista por los otros. Hay una imagen cuidadosamente cultivada de persona que sabe lo que quiere, que no se deja llevar, que mantiene el control sobre sus elecciones afectivas. Reconocer que cometió un error monumental en esa área significa agrietar esa fachada, exponer vulnerabilidad y falibilidad de una forma que parece insoportable. Existe también el pavor de que admitir el error sea interpretado como debilidad, como invitación para que otras personas digan te lo dije, o peor, como oportunidad para que tú ejerzas algún tipo de superioridad moral sobre ella. El orgullo funciona como una armadura pesada que paradójicamente protege y aprisiona al mismo tiempo, impidiendo que ella acceda a la libertad que vendría con la honestidad radical sobre sus acciones y motivaciones. A medida que el tiempo pasa y la realidad se vuelve innegable, este miedo se transforma en una forma de parálisis emocional. Se queda atrapada en un limbo psicológico donde no logra avanzar porque no admite desde donde necesita partir, cuál es el verdadero punto de partida para cualquier crecimiento real. Es como intentar construir una casa sobre arenas movedizas, donde ningún cimiento se sostiene porque la base de honestidad consigo misma simplemente no existe. Ella puede incluso verbalizar disculpas genéricas o reconocimientos superficiales de que ambos se equivocaron, pero el miedo de sumergirse profundo y asumir su parte específica y tal vez mayoritaria de la culpa continúa bloqueando cualquier proceso genuino de elaboración. Este estancamiento interno genera una frustración creciente porque alguna parte de ella sabe que no puede seguir adelante de verdad mientras cargue ese peso no reconocido. El aspecto más trágico de este miedo es que la priva de la experiencia transformadora que viene con asumir la responsabilidad total por sus decisiones. Existe una libertad paradójica en decir me equivoqué gravemente a la que ella todavía no logra acceder, pero que sería el primer paso real para liberarse de la prisión emocional en la que se encuentra. Mientras el miedo domine, permanecerá en un ciclo de negación parcial, de medias verdades, de reconocimientos incompletos que no llevan a ningún lado. La admisión plena del error no es solo sobre ti o sobre la relación perdida, sino sobre ella recuperando integridad consigo misma, sobre poder mirar en el espejo y reconocer tanto su capacidad de causar daño como su potencial de hacer las cosas diferente en el futuro. Pero llegar a ese punto requiere un coraje que el miedo aún no le ha permitido encontrar, dejándola suspendida entre la negación cómoda y la verdad liberadora que sigue esperando ser abrazada. 14º sentimiento, resentimiento por haber jugado con alguien a quien realmente le importaba. Un tipo específico de rabia comienza a volverse contra ella misma cuando la realidad se vuelve cristalina. Jugó con los sentimientos de alguien genuino. Este resentimiento autodirigido es particularmente corrosivo porque viene acompañado de la percepción humillante de que no supo reconocer y valorar un sentimiento verdadero cuando lo tuvo. Hay una vergüenza profunda al percibir que trató como común algo raro, que respondió con indiferencia a un cuidado auténtico, que desperdició a la ligera la atención de alguien que estaba genuinamente invertido en su bienestar. Ella se resiente de su propia inmadurez, de su incapacidad anterior para distinguir entre alguien que estaba pasando el tiempo y alguien que estaba construyendo algo real. Y cuanto más pasa el tiempo, más entiende la magnitud de lo que hizo, y más se profundiza ese resentimiento como un veneno de acción lenta que contamina su autoimagen. Este resentimiento también carga una dimensión de injusticia autoinfligida que es particularmente difícil de procesar. Se ve a sí misma como alguien que, de cierta forma, traicionó sus propios intereses, saboteó su propia felicidad al no reconocer el valor de lo que tenía en las manos. Existe rabia por haber sido tan ciega, tan arrogante, tan convencida de que siempre habría tiempo o de que siempre habría alguien mejor esperando en la próxima esquina. La realidad ahora muestra que no había alguien mejor, que lo que tenía era exactamente lo que necesitaba, pero que su incapacidad de percibir eso en el momento correcto costó algo precioso. Es como ver una grabación de sí misma cometiendo un error obvio en cámara lenta, gritándole mentalmente a esa versión del pasado para que despierte y preste atención, pero obviamente incapaz de cambiar lo que ya sucedió. El resentimiento se intensifica cuando ella compara la autenticidad de lo que tú ofrecías con la superficialidad o inconsistencia de lo que encuentra en otras personas ahora. Cada nueva interacción mediocre sirve como recordatorio doloroso de que tenía algo sustancial y eligió tratarlo como desechable.
Hay una amargura creciente al percibir que jugó con algo serio mientras otras personas darían cualquier cosa por haber sido tratadas de la forma como tú la tratabas. Se resiente de no haber tenido la madurez emocional necesaria para estar a la altura de lo que ofrecías, de haber respondido a la profundidad con superficialidad, a la constancia con inconstancia, al cuidado con descuido. Es un resentimiento que no puede ser fácilmente dirigido hacia afuera porque no hay villano externo en esta historia, solo ella misma y sus elecciones mal calibradas. Con el tiempo, este resentimiento puede transformarse en algo aún más complejo, un duelo por la persona que no logró ser cuando tuvo la oportunidad. Se resiente no solo de lo que perdió, sino de quién era cuando lo perdió, de aquella versión inmadura e inconsciente de sí misma que no tuvo el sentido común de reconocer y proteger algo valioso. Existe una distancia creciente entre quien era y quien le gustaría haber sido, y esa brecha se llena con un resentimiento amargo sobre oportunidades desperdiciadas y lecciones aprendidas demasiado tarde. Lo más doloroso es darse cuenta de que no eras perfecto, no eras infalible, pero eras real, estabas presente, te importaba genuinamente, y eso debería haber sido suficiente. Pero no lo fue, y ahora ella carga el peso de haber jugado con algo que muchas personas pasan la vida entera buscando sin nunca encontrar. 15º sentimiento, shock al ver que realmente lograste seguir adelante. Existe un momento devastador de realización cuando ella finalmente entiende que ya no estás esperando, no estás más en pausa, ya no estás disponible como una opción de respaldo para cuando ella decida volver. El shock es visceral y desorientador, como si le hubieran quitado el piso bajo sus pies sin previo aviso. Ella había apostado inconscientemente a la idea de que permanecerías en algún tipo de limbo emocional, guardando un espacio para ella mientras exploraba otras posibilidades o simplemente aprovechaba su libertad. Ver que esa suposición estaba completamente equivocada, que no solo sobreviviste sin ella sino que aparentemente prosperaste, crea una crisis de realidad que sacude toda la narrativa que construyó. Es como descubrir que el mundo siguió girando sin ti, que no eras tan indispensable como imaginabas, que tu ausencia no creó el vacío permanente que una parte de ella esperaba crear. Este shock se manifiesta de formas muy concretas que cortan profundo. Tal vez te veas sonriendo genuinamente en una foto, claramente en paz contigo mismo. Tal vez descubra a través de terceros que estás conociendo personas nuevas, invirtiendo energía en nuevos proyectos, viviendo plenamente en lugar de sobreviviendo melancólicamente. Cada evidencia de que has seguido adelante funciona como un golpe en el estómago, deshaciendo la fantasía reconfortante de que todavía estaba secretamente esperando una señal de ella. Hay algo profundamente humillante en darse cuenta de que sobreestimó drásticamente su impacto duradero en la vida de alguien, que el hueco que imaginó haber dejado fue llenado mucho más rápido de lo que su ego permitía concebir. El shock no es solo sobre que tú hayas seguido adelante, sino sobre lo que eso revela sobre su propia irrelevancia en tu vida actual. El aspecto más perturbador de este shock es percibir que seguiste adelante no por rabia, no por venganza, sino simplemente porque era el movimiento natural y sano que hacer. No hubo drama, no hubo declaraciones públicas de superación, no hubo intentos de provocar celos o probar un punto. Simplemente, seguiste. Y esa simplicidad es lo que más duele, porque revela que mientras ella todavía estaba orbitando alrededor de lo que fue, tú ya te habías lanzado en una nueva trayectoria completamente independiente. Se da cuenta de que estaba jugando un juego que tú ya habías abandonado, luchando una guerra que tú ya habías declarado terminada. El shock viene de la disparidad entre donde imaginó que estarías emocionalmente y donde realmente estás, y esa distancia es mucho mayor de lo que ella podría haber anticipado. Finalmente, este shock fuerza una confrontación brutal con la finitud e irreversibilidad de sus elecciones. No hay más espacio para fantasías de reconciliación fácil, para escenarios donde estarías esperando de brazos abiertos. La puerta que imaginó poder cruzar cuando estuviera lista está no solo cerrada, sino cerrada con llave, y alguien del otro lado ya redecoró el ambiente entero sin dejar rastros de ella. Este shock de realidad es simultáneamente un fin y un comienzo, el fin de todas las ilusiones sobre tener control sobre tus sentimientos o disponibilidad, y potencialmente el comienzo de un proceso real de dejar ir. Pero en este momento inicial de shock, todo lo que logra sentir es el pánico de percibir que perdió no solo a ti, sino también la opción de ti, y que ahora necesita enfrentar un futuro donde eres genuinamente una parte del pasado, no una posibilidad suspendida esperando ser reactivada. 16º sentimiento, curiosidad sobre quién está ocupando tu lugar. Una obsesión silenciosa y consumidora se apodera de ella, la necesidad casi compulsiva de saber quién está a tu lado ahora, quién conquistó el espacio que ella dejó vacío. Esta curiosidad no es inocente o casual, sino una forma de tortura autoinfligida que no logra evitar, aun sabiendo cuánto va a doler.
Se atrapa a sí misma checando tus redes sociales con una frecuencia que bordea lo patológico, analizando cada foto, cada comentario, cada like en busca de pistas sobre esa persona misteriosa que consiguió lo que ella desperdició. Existe una fantasía perturbadora de que tal vez no haya nadie, de que todavía está soltero y disponible, pero al mismo tiempo un terror paralizante de descubrir que sí hay alguien, y que esa persona está recibiendo toda la atención y cuidado que ella trató con desdén. Cada segundo gastado en esta investigación digital es una agonía, pero no puede parar, como si arrancarse la propia costra trajera algún tipo de alivio perverso. Esta curiosidad rápidamente se transforma en un juego mental destructivo de comparaciones. Construye una imagen de esa persona rival en su cabeza, oscilando entre extremos. A veces imagina a alguien infinitamente mejor que ella, más guapa, más inteligente, más madura, más todo. Otras veces, en momentos de negación defensiva, imagina a alguien claramente inferior, intentando convencerse a sí misma de que solo te conformaste con menos porque no lograste superar lo que tenían. Cada fragmento de información que logra recolectar es analizado con lupa obsesivamente. ¿Qué significa ese comentario? ¿Por qué le diste like a esa foto? ¿Quién es esa persona que aparece repetidamente en tu círculo social? La tortura está en los detalles y en los huecos que su imaginación llena con los escenarios más dolorosos posibles. Se pregunta qué tipo de conversaciones tienes con esa persona, si te ríes con ella de la misma forma, si la tocas con la misma ternura, si has creado rituales íntimos que antes eran exclusivos de ustedes dos. El aspecto más venenoso de esta curiosidad es cómo alimenta una espiral de inadecuación y celos retroactivos. Incluso sin saber si hay realmente alguien nuevo, la mera posibilidad desencadena una avalancha de inseguridades. Empieza a cuestionarse por qué no fue suficiente, qué tiene esa persona hipotética que ella no tenía, por qué lograste seguir adelante mientras ella permanece atrapada. Cada foto tuya sonriendo, cada indicación de que estás feliz y realizado, es interpretada a través del lente paranoico de que hay alguien responsable de esa felicidad, alguien que está haciendo mejor el trabajo que ella fracasó en hacer. Los celos que sientes son particularmente amargos porque son celos de algo que ella misma destruyó, de una posición que abandonó voluntariamente y que ahora ve ocupada por otra persona. Es como haber vendido una casa por impulso y después pasar todos los días frente a ella, imaginando cómo los nuevos dueños están viviendo en las habitaciones que un día fueron suyas. Eventualmente, esta curiosidad mórbida se convierte en una prisión emocional de la cual no logra escapar. Cada nueva información, real o imaginada, alimenta el ciclo vicioso, busca porque necesita saber, y cuando descubre, o imagina haber descubierto, algo, el dolor la impulsa a buscar más, como si suficiente información pudiera de alguna forma aliviar la angustia cuando en realidad solo la intensifica. Existe una parte de ella que reconoce la locura de este comportamiento, que entiende que se está lastimando a propósito, pero otra parte simplemente no puede soltar, no logra aceptar que esa área de tu vida ahora es territorio prohibido para ella. La curiosidad sobre quién está ocupando tu lugar es, en el fondo, una negativa a aceptar que ya no hay lugar para que ella lo ocupe, que esa puerta se cerró definitivamente. Y mientras continúe obsesionada con quien cruzó esa puerta después de ella, permanecerá del lado de afuera, mirando hacia adentro a través de una ventana empañada, construyendo narrativas dolorosas sobre una vida que ya no es asunto suyo, pero de la cual no logra desviar la mirada. Si este video te hizo sentido, deja tu like, suscríbete al canal y comenta gratitud. Eso ayuda al algoritmo a esparcir este mensaje a otros hombres que necesitan conocer las enseñanzas de nuestro canal. Cada interacción fortalece esta misión de abrir los ojos y rescatar la autoestima masculina. Gracias por estar aquí. Sigue acompañándonos, porque todos los días traemos reflexiones y herramientas para ayudarte a recuperar el control emocional y convertirte en tu mejor versión. Un fuerte abrazo, y hasta el próximo video.